Bueno, hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca, un tema súper importante en lo que respecta a la cardiología. Esta enfermedad se caracteriza por un síndrome, es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas que son producto de un daño que puede ser funcional o estructural. Y esto va a afectar lo que es el llenado ventricular o la eyección de la sangre. Antes lo que se denominaba una afección de la parte derecha del corazón o la parte izquierda, o sea, una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, que bueno, ahora ya no se tiene en cuenta ese concepto. Entonces es un conjunto de signos y síntomas producto de un daño a nivel estructural o funcional, y esto va a comprometer el llenado ventricular, o sea, no se llena bien el ventrículo, y por lo tanto no puede haber una afectación a nivel también de la eyección sanguínea y obviamente una caída del gasto cardíaco. Y todo esto tiene que estar corroborado por al menos uno de los siguientes criterios, ya sea un aumento de los péptidos natriuréticos, que son unas hormonas que son secretadas cuando hay una vasodilatación al nivel de los ventrículos y que son cardioprotectores, que producen justamente vasodilatación, produce aumento de la natriuresis. Bueno, cuando se elevan estos péptidos natriuréticos, o también a través de la congestión, de la objetivación de la congestión pulmonar, y esto va a estar evidenciado a través de la clínica, a través de la presencia de crepitantes, de ingurgitación yugular, de edemas periféricos, de ascitis, es decir, la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, o derrame pleural, que sería la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. Y después tenemos la radiografía y la ecografía. En la radiografía, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver la redistribución de flujo y el signo de alas de mariposa, que es propio del edema agudo de pulmón. Y después en la ecografía, los cometas pulmonares. Entonces esta es la definición de insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de subfisiopatología, tenemos que entender que todo inicia a través de un daño miocárdico primario. Es decir, puede ser, por ejemplo, un infarto que me genera un daño en alguna parte del corazón, y esto va a generar una afectación, una disfunción ventricular. Esto hace que se activen los mecanismos compensadores a través de una activación neurohormonal y una fase de remodelado, en donde entra el cuerpo en una fase compensatoria, en donde la persona no tiene signos ni síntomas, pero estos mecanismos luego se transforman en maladaptativos, progresa la enfermedad, hay una progresión sintomática y luego la muerte de la persona. Acá tenemos un cuadro un poco más claro. Vamos a ver un daño miocárdico primario, por ejemplo puede ser un infarto, puede ser una valvulopatía, puede haber un problema de hipertensión que me esté generando la disfunción del ventrículo, la afectación a nivel del ventrículo. Esto lo que va a generar es una caída del gasto cardíaco. Entonces, por ejemplo, el corazón se afecta, la eyección de la sangre, porque no se puede contraer correctamente, porque sufrió un infarto y se murieron los cardiomiocitos, entonces ya esa parte del corazón no se contrae, por lo tanto cae el gasto cardíaco. Entonces esto va a llevar a una cascada de cosas, de mecanismos neurohormonales, en donde vamos a tener en primera instancia una activación del tono simpático para aumentar la frecuencia cardíaca, y producir un aumento de la secreción de la noradrenalina, que de esta forma lo que va a producir es una vasoconstricción. Bueno, por otro lado se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que va a producir es un aumento de la angiotensina 2 y de la aldosterona. Esto lo que va a hacer, por un lado, la angiotensina 2 va a producir una vasoconstricción, y de esta forma tanto el tono simpático a través de la noradrenalina, junto con la angiotensina 2, van a producir vasoconstricción y van a aumentar la poscarga, es decir, la resistencia vascular periférica, la fuerza que tiene que hacer, o sea, aumenta la fuerza con la que se opone a la eyección de la sangre por parte del ventrículo izquierdo. Después, a través de la aldosterona y de la ADH,
por parte de la activación del hipotálamo, va a aumentar la volemia y de esta forma va a aumentar la precarga. Entonces, de esta forma nosotros por un lado vamos a tener un aumento de la vasoconstricción y un aumento de la poscarga, y por otro lado aumento de la volemia, aumento de la precarga. Estos dos mecanismos al inicio son compensadores. Al inicio hacen que la persona no tenga síntomas, no tenga ningún problema, pero luego estos se transforman en mecanismos maladaptativos y hacen que todo esto se lleve a un remodelado cardíaco. Y por este motivo, por el remodelado cardíaco, es que se va a morir la persona, porque empieza a haber, afectación, hay una hipertrofia, fibrosis del corazón. Entonces esto es lo que va a llevar a la muerte del paciente. Y por otro lado vamos a tener los mecanismos que son cardioprotectores, como los péptidos natriuréticos, que van a, como dije, van a proteger de alguna forma el corazón ante todos estos problemas. Entonces, por un lado lo que va a hacer es una vasodilatación, y de esta forma lo que va a hacer es disminuir la poscarga. Por otro lado vamos a tener una disminución de la volemia, aumentando la natriuresis, porque estos péptidos aumentan la eliminación de líquido a través de la orina. Entonces va a disminuir la volemia, disminuyendo la precarga, y por otro lado va a disminuir lo que es el remodelado cardíaco. Ahora, el problema que tiene estos péptidos natriuréticos es que son inhibidos o eliminados de forma rápida por esta enzima que es la neprilicina, que es justamente uno de los, de las dianas terapéuticas a la hora del tratamiento. Entendiendo esta fisiopatología, nosotros vamos a saber dónde van a afectar los fármacos que se van a utilizar para esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, para inhibir a la neprilicina vamos a tener a los inhibidores de esta enzima, que es el sacubitrilo, que luego se combina con un ARA2 y tendríamos ahí el sacubitrilo valsartán. Por otro lado, nosotros atacaríamos a nivel de lo que es el tono simpático a través de los beta bloqueantes. Entonces disminuimos la frecuencia cardíaca y afectamos de esta forma esta área de la fisiopatología. Por otro lado, atacamos el sistema renina, angiotensina, aldosterona a través de los IECA, y de esta forma nosotros lo que hacemos es cómo se reduce la mortalidad del paciente, porque esto, a través de estos fármacos es que nosotros atacamos directamente al problema principal de la enfermedad, que es esto, el remodelado cardíaco. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a clasificar a esta enfermedad? Bueno, la clasificación más utilizada hoy en día es la clasificación según la fracción de eyección, que es el porcentaje de sangre que se va a eyectar a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo en el volumen sistólico. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a clasificar. Vamos a tener una fracción de eyección reducida cuando una fracción de eyección reducida cuando el porcentaje o la fracción de eyección está menos del 40%. Fracción de eyección preservada cuando está normal, o sea, cuando está por arriba del 50%. Fracción de eyección borderline o limítrofe o ligeramente reducida es cuando la fracción de eyección se encuentra entre 40 y 49%. Y hay otro concepto que se agregó, que es el de fracción de eyección mejorada, que tiene que ver con que el paciente previamente tenía una fracción de eyección reducida y que a través del tratamiento mejoró. Esta es la clasificación más utilizada. Después tenemos la clasificación según la evolución temporal, que es la clasifica en aguda o de novo, que es la que el paciente no tenía previamente síntomas o debutó de esta forma con esta patología. La insuficiencia cardíaca crónica y la crónica reagudizada, que se descompensa básicamente, y la insuficiencia cardíaca avanzada, que es aquella que está en estadio avanzado severo con síntomas y signos severos, que es refractaria al tratamiento
a pesar de tener un tratamiento óptimo. Después tenemos, según la clasificación de la AJA, la Asociación Americana, vamos a clasificarla en estadios A, B, C y D, que esto es importante porque permite identificar los pacientes que están con factores de riesgo, con lo que normalmente se llama con pre-insuficiencia cardíaca o ya un estadio sintomático. Entonces vamos a tener los estadios A, son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, pues son hipertensos, son diabetes, tienen un estilo de vida no saludable, tabaquismo, sedentarismo. Después, estadio B son aquellos pacientes que están en un estadio de preinsuficiencia cardíaca, no tienen síntomas, pero sumado a que tienen factores de riesgo, tienen algún tipo de daño estructural, hipertrofia del ventrículo, por ejemplo. Entonces, estos dos estadios A y B actualmente se los menciona como pacientes sin insuficiencia cardíaca. Y después tenemos estadios C y D, que ya son los pacientes con insuficiencia cardíaca, y vamos a tener estadio C, es aquel paciente que tiene síntomas, bien, y estadio D son aquellos pacientes que están en un estadio avanzado refractario. Bueno, después tenemos la clasificación de la Asociación de Nueva York, que la clasifica en clase 1, 2, 3, 4, teniendo en cuenta el grado de disnea o de agitación que tiene con respecto al ejercicio físico. Entonces vamos a tener clase 1 sin limitación al ejercicio físico, clase 2 tiene leve limitación, 3 marcada limitación, y clase 4 no puede hacer ejercicio o tiene disnea en reposo. Bueno, acá vemos lo que mencionaba anteriormente. Teníamos los estadios A y B. Estadio A era el paciente que tiene riesgo de insuficiencia cardíaca, tiene factores de riesgo, hipertensión, diabetes, historia familiar. Bueno, después estadio de pre y insuficiencia cardíaca son aquellos pacientes que tienen, sumado a los factores de riesgo, tienen algún grado de alteración estructural o funcional o elevación de biomarcadores. Estos pacientes son los que tienen riesgo de insuficiencia cardíaca. Y después tenemos el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca, que dijimos que son los pacientes con insuficiencia cardíaca con un estadio C, que tienen síntomas, y estadio D, que ya tienen un estado avanzado o refractario. Bien, bueno, con respecto a la epidemiología, tenemos que 64.3 millones de personas en todo el mundo tienen insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad aumenta con la edad, la prevalencia afecta un 6 a 10% de los adultos mayores de 65 años. Se mueren mucho más que la población general, 4 a 8 veces más, y el 30 al 40% muere a partir del primer año del diagnóstico. Y después casi el 50% de los pacientes presentan una FEI normal o conservada, es decir, aquellos que tienen más de 50% de fracción de eyección. Ahora, con respecto a la etiología, las causas de insuficiencia cardíaca, la mayor causa de insuficiencia es la enfermedad coronaria, es decir, son los infartos. El 80% de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca, tienen como causa la enfermedad coronaria. También podemos tener la hipertensión, y acá en Sudamérica una causa importante es la enfermedad de Chagas. Bueno, acá tenemos la etiología según la fracción de eyección. En el caso de la fracción de eyección reducida, tenemos lo mismo, la arteriopatía coronaria es la causa más común, que son los infartos. También puede ser por sobrecarga crónica de presión, esto es en aquellos casos en donde se produce una sobrecarga a nivel del ventrículo izquierdo, pero por una presión, por aumento de la presión, en el caso de la hipertensión, por ejemplo. Y
Y en el caso de la estenosis aórtica, en donde la válvula aórtica está estenosada, entonces la sangre no puede pasar libremente por la válvula, entonces el ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza, aumenta su presión para poder eyectar la sangre. Entonces hay una sobrecarga crónica de presión. Esto puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Pues y por otro lado también tenemos los casos de sobrecarga crónica de volumen. Acá era de presión, de volumen. En estos casos tenemos la insuficiencia mitral o aórtica, en donde hay un reflujo de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Entonces se sobrecarga de volumen el ventrículo. Después tenemos miocardiopatía dilatada, tóxicos, enfermedad de Chagas, brady, taquiarritmias. Son causas también de IC, pero con FEI reducida. Y causas con FEI conservada tenemos hipertrofia patológica, miocardiopatía restrictiva, fibrosis. Bueno, ahora otro tema importante son los factores desencadenantes. ¿Cuáles son aquellas cosas que van a hacer que una persona que tiene insuficiencia cardíaca, que está compensada, se descompense? Bueno, vamos a tener lo más común, las infecciones. Pueden ser infecciones respiratorias y urinarias, lo más común. Pero también otro tema es el tema del abandono de la medicación por parte de los pacientes. Es súper común que los pacientes se sientan bien, entonces al sentirse bien dejan de tomar la medicación y ahí empieza otra vez la descompensación. Después otro tema son las arritmias. Lo más común es que sean las fibrilaciones auriculares que descompensen una insuficiencia cardíaca, porque es la más común. También tenemos la hipertensión. Los pacientes de nuevo abandonan la medicación o tienen transgresiones alimentarias, comen algo que no tienen que comer, aumentan el consumo de sal, etc. Entonces estos son desencadenantes. Tromboembolismo pulmonar, anemia, estados de anemia y fármacos. ¿Cuáles son los principales fármacos que van a desencadenar o van a descompensar una insuficiencia cardíaca? Los AINES, los corticoides. Bueno, ahora con respecto a la presentación clínica, vamos a tener cómo se va a presentar un paciente con insuficiencia cardíaca. Los síntomas más comunes son los síntomas de fatiga y disnea. Bien, el síntoma de fatiga se da por la hipoperfusión, por la disminución del gasto cardíaco, llega menos oxígeno, menos sangre a los tejidos y por lo tanto llega menos oxígeno, a pesar de que el corazón tiene un estado de sobrecarga, no llega correctamente a los tejidos. Y la disnea por la congestión pulmonar. Ahora, entonces los síntomas más comunes tenemos la fatiga y la disnea. Ahora, el síntoma más específico va a ser la disnea paroxística nocturna. Y el signo más específico va a ser el aumento de la presión venosa yugular. ¿Está? Ahora, para esto vamos a tener en el examen físico algunos datos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, en la inspección nosotros vamos a tener un paciente que puede estar taquipneico con aumento de la frecuencia respiratoria, disneico. Podemos observar cianosis, ingurgitación yugular. Sabemos que la ingurgitación yugular puede ser 1/3, 2/3, 3/3. Edemas de miembros inferiores, puede presentar ascitis. Bien, todos son síntomas, estos son síntomas de afectación del lado derecho. Después, a nivel de la palpación, podemos tener un pulso alternante, típico pulso de la insuficiencia cardíaca, taquicardia, frialdad, flujo hepatoyugular, hepatoesplenomegalia. Y en la auscultación vamos a tener un tercer ruido, rales crepitantes, subcrepitantes, sibilancia y derrame pleural. Bien, estos son cosas importantes a tener en cuenta en el examen físico. Ahora, para el diagnóstico está tenemos los famosos criterios de Framingham, en donde necesitamos 2 mayores o 1 mayor y 2 menores para hacer el diagnóstico. Bueno, con respecto a los criterios mayores, vamos a tener a la disnea paroxística nocturna, que es el síntoma más específico. Lo típico es que el paciente está durmiendo y de pronto se levanta a la noche con falta de aire. Esto es la disnea paroxística nocturna. Vamos a tener los crepitantes basales de sobrecarga, edema agudo de pulmón. El paciente presenta disnea de reposo,
cardiomegalia, un índice cardiotorácico aumentado más del 50%. La presencia del tercer ruido, que me habla de es el ruido que se genera por el llenado del ventrículo. Después la ingurgitación yugular, signos de sobrecarga derecha, aumento de la presión venosa, es el signo más específico, el síntoma más específico la disnea, el signo más específico el aumento de la presión venosa. Después reflujo hepatoyugular y el aumento de peso. Bien, más de 4 kilos, perdón, la pérdida de peso más de... Bueno, ahora, ¿qué métodos complementarios le vamos a pedir a un paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, vamos a tener en primera instancia una radiografía de tórax para ver los signos de congestión que mencionábamos hoy, redistribución de flujo, derrame pleural, líneas de Kerley. A son en la región apical, son signos de congestión, y las líneas B en la región basal. La presencia de cardiomegalia, un criterio mayor. Después, a nivel de laboratorios, vamos a pedirle función renal. Recordemos que hay muchos, primero que el gasto cardíaco, la disminución del gasto cardíaco me puede llegar a producir falla renal. Además tenemos muchos medicamentos que vamos a utilizar acá que te producen falla renal. La bilirrubina, GOT, GPT, enzimas hepáticas por una congestión a nivel de la parte hepática pueden producir una hiponatremia, por eso es importante el sodio. La insuficiencia cardíaca baja el sodio. El potasio, la mayoría de los medicamentos que usamos suben el potasio, entonces necesitamos controlarlo. Y después los péptidos BNP, proBNP, que van a estar elevados en la insuficiencia cardíaca, y que si están normales en la insuficiencia cardíaca probablemente no sea insuficiencia cardíaca. La glucemia, generalmente son pacientes diabéticos con muchos también con trastornos de los lípidos, dislipidémicos. Puede haber un estado de hipotiroidismo, entonces también es importante pedir la TSH. Y teniendo en cuenta la zona, la enfermedad de Chagas es una causa importante de IC, y lo mismo las troponinas. Una de las causas más importantes dijimos que era la patología coronaria. Ahora, el electrocardiograma, todo paciente con insuficiencia cardíaca va a tener un electrocardiograma alterado. Es raro que sea normal. Podemos encontrar hipertrofia de ventrículo, ondas Q patológicas que me hablen de un infarto previo. Importante ver la duración del QRS. ¿Está? Ahora, el ecocardiograma en primera instancia me permite saber, o me permite clasificar a la insuficiencia cardíaca, para ver si estamos hablando de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección preservada o ligeramente reducida o mejorada. Entonces, por eso es importantísimo que todos estos pacientes tengan un ecocardiograma. A su vez, también para valorar la función ventricular, para buscar las etiologías, las causas, si hay una valvulopatía, una estenosis aórtica, para ver la parte anatómica y funcional del corazón. Entonces, por eso necesitamos el ecocardiograma. Acá tenemos un resumen del algoritmo diagnóstico. Vamos a empezar con la evaluación inicial: anamnesis, examen físico, electroradiografía de tórax y laboratorios. En cuanto a los péptidos natriuréticos, si te dan que no están elevados, entonces poco probable que haya una insuficiencia cardíaca. Pero si te dan elevados, bueno, entonces sí. Bien. Y después la ecografía compatible, también esto me va a permitir confirmar lo que es la insuficiencia cardíaca. Obviamente una ecografía, un ecocardio que sea poco compatible es poco probable que sea un IC. Y con esto entonces vamos a clasificar si es insuficiencia cardíaca de fracción reducida, cuando es menos de 40%, ligeramente reducida cuando es entre 41 y 49, y preservada cuando es más del 50%. Y luego de eso entonces hay que determinar la etiología, si fue un infarto o qué fue o la hipertensión, la causa de insuficiencia cardíaca, y luego instaurar el tratamiento. Esto es importante, la clasificación de Forrester, para ver los perfiles del paciente. Clásicamente, bueno, se lo divide en perfil A, perfil B, perfil C y D. Perfil A es aquel paciente que se le dice tibio y seco,
teniendo en cuenta lo que es la clínica del paciente y la presión capilar pulmonar y la insuficiencia cardíaca y el índice cardíaco. Entonces, si el paciente está bien perfundido y no tiene congestión, decimos que está tibio y seco, o sea, está compensado. La presión capilar pulmonar no está elevada, no está más de 14, 18 y el índice cardíaco está normal. Bien, después tenemos aquel paciente que son los más comunes, tibios y húmedos. El paciente que está normoperfundido pero está congestivo, es decir, tiene una presión capilar pulmonar elevada y tiene un índice cardíaco normal. Bien, en estos pacientes podemos llegar a encontrar hipertensión y a su vez congestión, signos de ortopnea, la disnea cuando se acuesta el paciente en decúbito dorsal, la disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, ascitis, edemas, crépitos, todo esto va a tener el paciente húmedo. Bien, esto es importante porque en base a esto nosotros definimos después el tratamiento. Entonces en este caso el tratamiento, por ejemplo, va a ser diuréticos, el paciente está congestivo y a su vez puede ser antihipertensivos para la presión. Después tenemos el perfil C, que es el paciente que tiene una presión capilar pulmonar normal, pero tiene un índice cardíaco disminuido, es decir, está perdiendo sangre. Este es el paciente que está hipoperfundido y seco, frío y seco. Entonces, tratamiento acá es básicamente reposición de líquidos. ¿Qué signos o síntomas vamos a tener? Obnubilación, hiponatremia, extremidades frías. Bueno, y por último tenemos el estado de shock cardiogénico, que es el frío y húmedo, los dos están alterados, la presión capilar pulmonar está aumentada y el índice cardíaco está disminuido. El paciente está en shock cardiogénico. Bien, acá ya el paciente va a requerir de inotrópicos. Bueno, ahora el tratamiento, básicamente el objetivo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca va a ser la de reducir la mortalidad, prevenir las hospitalizaciones recurrentes y mejorar el estado clínico del paciente, mejorar los síntomas, mejorar la calidad de vida y la capacidad funcional. Bueno, acá tenemos el tratamiento de la IC con fracción de eyección reducida y lo importante de todo esto es que vamos a utilizar la terapia cuádruple, que es la que está, digamos, hoy en día recomendada. Vamos a tener los IECAS o ARNIs, es la mejor combinación. Lo ideal sería los ARNIs. El ARNI, acá teníamos el sacubitrilo que había mencionado anteriormente, que inhibía la enzima neprilcina. Entonces tenemos que luego se combina con NARA2 y tenemos al sacubitrilo valsartán. Bien. Después tenemos el beta block, los beta bloqueantes que van a controlar lo que es el sistema simpático, van a controlar la frecuencia cardíaca, a su vez también son antiarrítmicos. Vamos a tener los fármacos que están probados acá, van a ser el bisoprolol, metoprolol, carvedilol. Los antagonistas de mineralocorticoides, tenemos las spironolactonas y la espleronona. Estos son diuréticos, ahorradores de potasio. Y después se agregó los inhibidores de CGLT2, que son las glifosinas. Tenemos la dapaglifosina, la empaglifosina. Todos estos cuatro son, digamos, los cuatro fantásticos, son la terapia cuádruple. Esta es la piedra angular y van a reducir la mortalidad, van a disminuir el riesgo de hospitalizaciones, van a disminuir los síntomas y mejorar la supervivencia. Y los diuréticos que puse acá, más que nada para los síntomas del paciente, mejoran la calidad de vida también. Bien, bueno, algunos puntos importantes: las dosis deben aumentarse hasta alcanzar en los ensayos clínicos. El uso de ARNIs del sacubitrilo se debe valorar como tratamiento de primera línea en lugar de los IECA, o sea, primero empezar con sacubitrilo valsartán. Los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, o sea, los ISGLT2, dapaglifosina, empaglifosina,
deben ser añadidos al tratamiento con IECA y ARNIS, beta block y antagonista de receptores mineralocorticoides, porque redujeron el riesgo de mortalidad cardiovascular y el empeoramiento de lo que es la insuficiencia cardíaca en pacientes con IC con fracción de eyección reducida. La dapaglifosina, la empaglifosina están recomendados para todos los pacientes que tengan la IC con fracción de eyección reducida, junto con IECA, con los IECA o ARNIS, beta block y los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, sean diabéticos o no. Por eso acá dijimos, tenemos los 4 fármacos principales de la IC con fracción de eyección reducida. Los IECAs fueron los primeros que demostraron reducir la mortalidad y se deben administrar en las dosis máximas tolerables. Los pacientes se observaron que, digamos, los pacientes ambulatorios con IC de fracción de eyección reducida de clase funcional 2 y 3 que fueron tratados con el enalapril, en el estudio Paradigm, el sacubitril o el valsartán en reemplazo del IECA redujo significativamente la mortalidad por todas las causas y las internaciones por IC comparado con enalapril. Por eso lo ideal es empezar con esto, como dijimos anteriormente, de primera línea en lugar de los IECAs. Bueno, los ARNIS van a favorecer el remodelado reverso. ¿Por qué dijimos? Porque inhibían la enzima neprilicina, que a su vez inhibiendo la enzima neprilicina nosotros aumentamos el ProBNP. Entonces aumentamos el ProBNP y hacemos que se produzca la vasodilatación, la disminución de la precarga y a su vez la disminución del remodelado. A su vez favorece la reducción de la utilización de insulina en pacientes diabéticos, favorece la atenuación de empeoramiento de la función renal y mejora la hiperpotasemia y el uso de diuréticos de asa. Bueno, los ARA2 se recomiendan actualmente solo como reemplazo de los IECA o ARNIS. Los beta block disminuyen los síntomas, disminuyen las hospitalizaciones y la mortalidad. Se deben administrar siempre en pacientes estabilizados. Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides demostraron tener beneficios en términos de reinternaciones y disminución de la mortalidad. Siempre hay que tener cuidado con la función renal, el potasio y los adultos mayores. Después los ISGLT2 demostraron reducir la mortalidad en pacientes diabéticos con enfermedad aterosclerótica o alto riesgo cardiovascular, y a su vez redujeron las hospitalizaciones, sumado a otros beneficios como mejoría de la hemoglobina glicosilada, reducción, mejoría del peso, mejoría de la presión, la albuminuria. Bueno, acá tenemos las dosis recomendadas. Vamos a tener las dosis de los IECA, enalapril, de los ARNIS, sacubitril o valsartán, dosis inicial, dosis objetivo, la dosis de los beta bloqueantes, la dosis de los antagonistas de receptores mineralocorticoides y de los ISGLT2. ¿Está? Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya servido esta clase. Cualquier cosa me escriben en los comentarios. Si hay algo por ahí importante o que se me pasó o algo, lo pueden comentar, no pasa nada. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a ver la próxima clase. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.